¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bien, gracias por acompañarnos en estos días que se han estado ejecutando las actividades, ¿sí? Por la semana bueno, en este caso el mes de la medicina, que ya está llegando prácticamente a su fin. Han sido diversas experiencias, oportunidades que hemos podido estar compartiendo con cada uno de ustedes, todo el equipo logístico, el equipo administrativo y el staff médico se han estado justamente reuniendo para que esta experiencia sea de gran impacto para cada uno de ustedes. Veo que ha tenido mucha acogida, veo mucho movimiento por las redes, me da mucha alegría eso, y sobre todo por el impacto que va a tener sobre su formación, ¿no? Recordar que cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida nos van a ir justamente brindando herramientas que a la larga nos van a ayudar a ser mejores médicos, pero no olvidemos también la esencia de lo que hemos estado rescatando de muchas de las ponencias y charlas que también se han estado dando. No se olviden también de la parte humana, ¿no? Seamos buenas personas para ser excelentes médicos, no se olviden eso. El día de hoy, quien les saluda nuevamente, el doctor Arturo Vargas, hemos estado compartiendo al inicio justamente de este mes una sesión de ciencias básicas, ¿verdad? La parte de secreción gástrica. Si no la han visto, le invito a que la puedan revisar. Muy interesante para que ustedes puedan ahí revisar los conceptos más representativos de la misma. Y el día de hoy vamos a hacer un banqueo de algunas de las preguntas que en las distintas áreas de ciencias básicas tienen una rentabilidad importante para que ustedes las vayan a ir asociando. Cualquier duda ya saben que me pueden contactar por las redes, @halfmedicaldoctor, y estén al tanto en las redes también de Villamedic porque van a haber muchas novedades para cada uno de ustedes en relación al área de ciencias básicas y ciencias clínicas. Así que estén al tanto y cualquier consulta estaremos ahí también para poder ayudarlos. Empezamos. Paciente mujer de 22 años refiere presentar hace un mes debilidad progresiva de miembros superiores e inferiores, tiene una evidente tosis palpebral. Recuerden que la tosis es la caída del párpado, ¿verdad? Tosis caída palpebral del párpado, pero en este caso te refieren que es bilateral. La paciente manifiesta que los síntomas se van intensificando durante el día y que mejoran cuando está en reposo. Muy bien, hasta ese punto. Tenemos el caso entonces de una paciente mujer joven, ¿verdad? Que tiene un tiempo de enfermedad de un mes, en el cual podemos observar que el problema principal es la debilidad muscular. Recuerden que estos casos, ustedes aparentemente lo ven como un cuadro clínico, porque sí lo es, pero la orientación que llega a tener la pregunta está prácticamente relacionada al área de ciencias básicas. Y eso es lo que ustedes quisiéramos que recuerden de esta parte por una aproximación también al ENSIP, que es el Examen Nacional de Ciencias Básicas, donde se les presentan diferentes situaciones de ustedes a partir de los conceptos de ciencias básicas tienen que llegar a un análisis. No necesariamente un diagnóstico, pero sí a identificar un problema y a partir de ese problema hacer un análisis. En esta situación podemos observar que el problema es la debilidad muscular. Estamos verificando de que existe una tendencia en relación a la actividad física y justamente a partir del mismo también una relación con el reposo. Y cuando nosotros valoramos la parte de debilidad muscular, tenemos que asociar, y es que vamos a hacer una media por acá, la relación o la importancia justamente con la placa motora, ¿no? La placa mioneural. Entonces, valoramos aquí la relación con placa motora, placa mioneural, la relación con lo que vendría a ser la debilidad muscular. ¿Qué es lo que podría estar asociándose o sucediendo para que en el paciente o en la paciente estemos objetivando esta debilidad? Entonces hay que esquematizar aquí la plaquita para reconocer los procesos asociados y quizás algunos targets que nos puedan ayudar a identificar qué es lo que está pasando. Por una parte, en un inicio, nosotros reconocemos que en el fenómeno de la contracción muscular como respuesta, ¿verdad? Que involucra el músculo, donde la unidad funcional, recuerden que es el sarcómero, como respuesta tiene que haber iniciado todo esto gracias a un estímulo.
Y el estímulo involucra lo que vendría a ser justamente un potencial de acción. En una primera instancia, la relación con los canales de sodio. Importante, principio muy importante, porque cuando ingresa el sodio, lo que se va a dar es el fenómeno de despolarización. Dado este fenómeno, justamente se da lo que vendría a ser, por una parte, lo que sería la relación con los canales de cloro. ¿Estamos bien? Disculpen un ratito aquí. La relación con lo que vendría a ser la apertura de los canales de cloro, disculpen, de calcio, la apertura de los canales de calcio, y también a su vez el paso de los canales de colina. Eso es lo que les iba a decir, ¿no? Los canales de colina. Entonces tenemos aquí en el mismo potencial la relación con el sodio, entonces estamos valorando un fenómeno de despolarización, se abren los canales de colina y se abren los canales de calcio. ¿Por qué es importante? Porque dentro de este botón presináptico se está dando lo que sería justamente la síntesis de la acetilcolina. Cuando valoramos lo que es el fenómeno de contracción, tenemos que tener como mediador o neurotransmisor asociado a la acetilcolina. Y es esta amina, la que al llegar a su receptor colinérgico, porque hay que reconocer que la acetilcolina va a jugar con sus receptores colinérgicos, donde vamos a poder valorar a los nicotínicos y a los muscarínicos, ¿verdad? Son en total 8 receptores, 3 nicotínicos y 5 muscarínicos, siendo el nicotínico tipo M el que se va a encontrar en músculo esquelético. No se vayan a olvidar, está el NM, está el NN, está el N sub 0, pero es el NM el que van a encontrar en músculo esquelético, y es la acetilcolina, cuando se acople a este receptor, que va a favorecer todo un proceso de señalización asociado a canales iónicos, porque es un receptor ionotrópico que al final favorecerá lo que nosotros conocemos como contracción muscular, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener mapeado. Ingresa el sodio, se abren los canales de calcio, y el ingreso de calcio, recuerden, es muy importante porque favorece la translocación de vesículas. Vesículas que ya tienen almacenadas, en este caso, al neurotransmisor en cuestión. Y a su vez, la colina que va a ingresar, que ingresa justamente con el sodio, favorecerá que, gracias a la unión con lo que sería la acetilcoenzima A, gracias a una transferasa, pueda sintetizar lo que es acetilcolina. Y a partir de esta, se puede almacenar en vesículas, para que cuando se dé justamente este cambio de carga, se pueda al final secretar. Entonces, por exocitosis se liberará. Recuerden que aquí va a estar el complejo SNAR, también 25, que favorecerá el proceso de anclaje y al final su posterior liberación del neurotransmisor. Al liberarse, recuerden que la hendidura sináptica va a estar también como partícipe la enzima acetilcolinesterasa, quien va a mediar el tiempo de vida media y al final regularizar lo que vendría a ser la relación de ligando con el receptor. Pues al estar muy expuesto en este nivel, también podríamos irnos a otro extremo, ¿no? En el cual exista mucha mayor relación de ligando colinérgico con su receptor y estaría muy estimulado, lo cual tampoco nos conviene, ¿no? Por eso que fisiológicamente esto regula, generando que la colina se pueda reciclar, ¿verdad? Y el acetato sea un metabolito ya de desecho, ¿no? La acetilcolinesterasa va a ayudar en eso. Entonces, dentro de nuestras hipótesis, si estamos frente a un cuadro de debilidad muscular en la cual estamos verificando que la acetilcolina quizás no está llegando a lo que vendría a ser realmente el receptor para generar una respuesta, nosotros tenemos que plantearnos cuáles serían las posibilidades, dónde se estaría dando el problema desde el punto de vista de esquema, ¿no? De localización, para que al final no se genere una respuesta específica. Por una parte podría ser los canales de sodio, por una parte podría ser la misma enzima acetilcolinesterasa, podría ser los canales de calcio. ¿En qué sentido, doctor? Porque imagínate que los canales de sodio se inactiven. No se daría lo que vendría a ser el cambio de carga y en consecuencia no se perdurarían los canales de calcio, no se favorecería el ingreso de colina, etcétera. En consecuencia, la consecuencia final es que al final la acetilcolina no podría llegar a liberarse. Los canales de calcio, ¿no? Si no se apertura, no se va a poder dar el fenómeno de translocación. El complejo SNAR 25, si este se ve inactivado, ¿qué va a suceder?
no se va a dar el anclaje de las vesículas. Si la enzima, en este caso, la estimulo, ¿qué va a suceder? La aceticolina se degradaría mucho más y no va a favorecer su acoplamiento con el receptor. En otras palabras, lo que estoy observando aquí es que tengo distintos, ¿verdad?, targets, lugares entre enzimas, receptores, que al final estarían repercutiendo sobre el acoplamiento con la relación del ligando y el receptor. Y es ahí donde las palabras clave entran a tallar, porque estamos frente a un cuadro de una paciente mujer que está comprometiendo músculos básicamente del rostro, es joven y está justamente asociado a que con el cese de la actividad existe mejoría. Entonces, estamos prácticamente muy cerca a lo que vendría a ser un cuadro propio de debilidad muscular relacionado a una enfermedad autoinmune que es la miastenia gravis, ¿no? Donde el problema viene a ser que los receptores colinérgicos empiezan a comprometerse, a destruirse, propio de una reacción autoinmune y al final no permite que la acetilcolina se pueda unir y en consecuencia se genere todo lo que vendría a ser el cuadro de debilidad muscular. Teniendo este esquema que hemos ejecutado, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Estamos valorando que podría ser una miastenia gravis. ¿Y qué es lo que tendríamos que marcar desde el punto de vista de la respuesta correcta? Es lo que te indica aquí, en este caso, la pregunta, ¿no? Vamos a ver. Si nosotros aquí tenemos lo que sería, en una primera instancia, en la situación clínica, la enzima que metaboliza la aceticolina en la hendidura sináptica es la acetiltransferasa y sería el target en cuestión. ¿Ustedes creen? ¿El problema de miastenia gravis repercute sobre esa enzima? No, ¿verdad? La colina reingresa al botón presináptico para ser reutilizado en la formación de acetilcolina. ¿Es ahí donde se está dando el problema? Tampoco, ¿verdad? La interacción de la aceticolina con su receptor se da a nivel intracitoplasmático en la fibra muscular. Las vesículas sinápticas se liberan por acción del cloro. Tampoco. La aceticolina estimula receptores nicotínicos en la placa mioneural. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿No? Justamente asociada sería la clave E, ¿no? Porque lo que va a estimular la acetilcolina es los receptores nicotínicos, el receptor nicotínico tipo M. Y es este al final el que se está viendo perjudicado, ¿no? Porque en consecuencia de este problema autoinmune no se va a dar al final lo que vendría a ser un acoplamiento correcto. ¿Cómo lo puedo distinguir? Hay un test que justamente aquí la clave sería esta, ¿no? El test de Tensilon, no se olviden, que es el test del endrofonium. El endrofonium es un fármaco, es un anticolinesterásico. ¿Cuál es el target? Es la enzima acetilcolinesterasa que al bloquearla, lo que va a suceder es justamente va a dejar libre la acetilcolina, incrementando el tiempo de vida media y va a generar una mejoría. Recuerden que dentro de la miastenia gravis también tiene que tener como diagnóstico diferencial al síndrome de Lambert-Eaton, que es un síndrome paraneoplásico asociado a un cáncer de pulmón de células pequeñas. Pero el problema aquí, el target en este, no viene a ser los receptores, sino viene a ser los canales de calcio. Los canales de calcio se ven bloqueados y al bloquearse no se trasloca las vesículas, no se libera acetilcolina. Y por ejemplo el test de Tensilon sería negativo, ¿no? Porque no habría mejoría, porque ni siquiera se liberó. En cambio, si los receptores son los que están involucrados, como si está presente en una primera instancia este neurotransmisor en la hendidura, tendría que existir mejoría en relación a la misma, ¿ya? No se olviden eso. Siguiente pregunta. Paciente mujer de 60 años a quien le roban al realizar sus compras previas a la cuarentena. Sufre una caída en la tienda. Te dicen que tras el accidente presenta cefalea y opresión en el pecho. Al examen tiene una presión alta, 160/100, una frecuencia cardíaca de 110. Marque lo correcto en relación al caso. Bueno, aquí el antecedente, ¿estamos bien? Aquí el antecedente estaría justamente en cuestión a lo que sería una situación de estrés. Una situación de estrés que
al final, ¿en qué repercute? En una respuesta autónoma, ¿no? En una respuesta simpática, en una respuesta adrenérgica. Esa es la reflexión o el dato que tú tendrías que sacar de manera rápida en relación al antecedente del robo. Estamos viendo de manifiesto, desde el punto de vista cardíaco, de que sí está repercutiendo, ¿no? De manera positiva, porque a nivel, por ejemplo, de lo que vendría a ser los vasos sanguíneos, nosotros sabemos de que ahí vamos a encontrar un receptor que es el alfa-1. El receptor alfa-1 se encuentra en el músculo liso vascular, es un receptor simpático. Recuerden que los receptores adrenérgicos son los receptores alfa y los receptores beta. Dentro de los alfas tengo el alfa 1 y el alfa 2, y entre los beta tengo beta 1, beta 2 y beta 3. Tengo 5 receptores. Si bien es cierto que en músculo liso vascular puedo también valorar la relación o la presencia de un receptor beta 2, el que llega a repercutir sobre el incremento de la resistencia vascular periférica es el receptor alfa 1, el cual es metabotrópico acoplado a proteína GQ, y cuando se ve estimulado con su ligando, lo que va a generar es un incremento de la resistencia vascular periférica, favoreciendo al final que existe un incremento de la presión arterial, lo cual podemos estar valorando lo propio de lo que vendría a ser el cuadro clínico en cuestión. ¿Sí? Eso va por ahí. Ahora, respecto a lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca, en relación a la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a tener mapeado que el receptor autónomo que vamos a encontrar ahí va a ser el receptor beta 1. El receptor beta 1 se va a encontrar en el nodo sinoatrial. En el nodo sinoatrial voy a encontrar el receptor beta 1, que también es adrenérgico. También es metabotrópico, está acoplado a proteína GS, y al unirse este ligando que estamos hablando definitivamente de la adrenalina y no la adrenalina a su receptor, va a generar un proceso de señalización acoplado a GS, entonces sería como segundo mensajero el AMP cíclico. ¿Y qué es lo que va a generar como respuesta fisiológica? Va a generar lo que sería una respuesta inotrópica positiva y cronotrópica positiva. Por una parte, va a favorecer lo que sería el incremento de la fuerza de contracción, y por otra parte, lo que sería la propiedad de la automaticidad, ¿no? El automatismo, que es muy importante, que va a repercutir en lo que sería al final la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque el crono de cronos viene del tiempo, netamente asociado a lo que vendría a ser la propiedad en relación al nodo sinoatrial. Entonces, tenemos eso ahí, y lo que vamos a poder observar ante el incremento de esta respuesta es un incremento de la frecuencia cardíaca, lo cual también estamos observando. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Hay un estímulo de beta 1? Sí. ¿Hay un estímulo de alfa 1? Sí. En realidad, de todos los adrenérgicos. Por esa razón el M2 sale de las claves, ¿no? Porque el M2 es un receptor colinérgico, ¿ya? El beta 1 es GI, esto lo eliminas, ¿no? Porque es un metabotrópico, pero está acoplado a proteína GS. En la C dice estímulo beta 1 GS incrementa el ingreso de potasio. No, no es de potasio, ¿verdad? Razón por la cual también hace que sea negativa o incorrecta. GQ tampoco es ninguna de las anteriores, ¿no? La clave sería ninguna de las anteriores. Aquí me hacen dos preguntas, ¿no? En el caso anterior, ¿por qué no pudo ser un botulismo? En relación al botulismo, recuerden, y eso es una cosa para examen, ustedes tienen que reconocer de que les tienen que dar palabras clave para pensar en el diagnóstico en cuestión. No tenemos ningún dato que me haga sospechar frente a lo que vendría a ser una intoxicación por el Clostridium botulinum. Entonces, eso lo aleja mucho. A su vez, recuerden de que cuando existe lo que vendría a ser una acción o de una problema de intoxicación por Clostridium botulinum, el target no es a nivel postsináptico, es presináptico, involucra el complejo SNAP. Entonces eso también repercute a que no solamente sea cuando realizas en actividad, sino también podría ser, no tendría por qué haber una mejoría en reposo, eso también lo aleja. ¿Ya? Entonces por ahí lo vamos asociando. Lo más típico es que exista una parálisis flácida, ¿no? En relación a lo que sería una situación por botulismo. Y recuerden que la evolución suele ser tórpida y puede llevar a una complicación en muy poco tiempo.
¿Por qué mejoran en reposo? Me preguntan asociado a el caso anterior también. Porque al estar en reposo no existe tanto estímulo. Justo habíamos hablado que la relación de estímulo-respuesta es el que se ve asociado. No existe un estímulo importante para que se pueda generar mayor liberación de acetilcolina. Y de esta manera, de alguna forma, generas un efecto de pausa, ¿no? De reposo, para que ante otro nuevo estímulo recién se pueda secretar mayor cantidad de este ion. Entonces, de alguna forma ayuda a que pueda existir una mejoría, pero obviamente va a ser transitoria a medida de que exista una relación de nuevo estímulo. Eso también va por ahí, ¿ya? Entonces, eso es importante para que lo tengan mapeado respecto a las preguntas que me han hecho aquí por interno. El beta 1 GS, su cascada de proceso de señalización, recuerden de que está asociado a MP cíclico, ¿no? Favorece aquí la enzima, el adenilato ciclasa, juega con el ATP, ¿no? Que es un nucleótido, favoreciendo la formación de MP, y este MP favorece lo que vendría a ser la relación de incremento de proteínas A jugando con calcio y con sodio, ¿no? Esas serían las respuestas de las preguntas que me han hecho. Muy bien, entonces esta ninguna. Siguiente pregunta. Víctima de 48 años de un accidente vehicular. Partimos ahí también, estamos frente a una situación de emergencia, una situación de estrés, ¿no? Quien es llevado a una emergencia por un cuadro de una hemorragia activa. Tiene una fractura expuesta del miembro inferior izquierdo. Cuando llega la emergencia tiene una presión de 95/60, está con tendencia, ¿verdad?, a una hipotensión, es una hipotensión, y una tasa de filtración glomerular disminuida. La primera pregunta que tú tienes que plantearte es si es que es de esperar o esperarse que exista una tasa de filtración glomerular disminuida en este caso. Y me imagino que todos están respondiéndose de que sí, porque justamente cuando valoramos los pasos en el proceso de la formación de la orina, el primer paso es el proceso de filtración, y recordemos que la formación de la orina se da justamente por el filtrado del plasma, del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, al existir una disminución en relación al volumen, se va a poder ver de manifiesto también dentro de lo que vendría a ser el flujo sanguíneo renal. Entonces, miren ese dato, el primer dato que tenemos que rescatar de esta primera parte, ¿no? El flujo sanguíneo renal. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? Dice la literatura que es del 20 al 25% del gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que es bombeada por el corazón en un minuto. El gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros por minuto, 5.000 mililitros por minuto. La fórmula que tienes que recordar del gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Sabemos que la frecuencia cardíaca es de 60-90 o de 70-100, y el volumen sistólico por concepto teórico es de 70 mililitros. Si tomamos como promedio a la frecuencia como 70 latidos por minuto, tenemos que 70 por 70 justamente es 4.900 mililitros por minuto, y si lo redondeo ahí yo tengo mis 5 litros, ¿verdad? Ese es mi famoso gasto cardíaco. Pero sabemos que en relación al gasto, toda la sangre no va a ir a un órgano, ¿verdad? Es decir, el 100% del gasto cuando el corazón se contrae, donde justamente el ventrículo izquierdo genera un incremento de la fuerza para poder vencer la poscarga, que debería ser de 90 a 100 milímetros de mercurio, y la sangre pueda ser eyectada, no es que todo ese 100% va a ir por las coronarias a irrigar y nutrir al corazón. No, no es lógico, ¿verdad? Ese 100% tiene que distribuirse por todo el organismo, y un porcentaje va a ir justamente a algunos órganos, ¿no? Bueno, a todos los órganos, pero diferentes porcentajes. Por ejemplo, en el corazón va el 5%, a nivel del cerebro va aproximadamente el 10%, pero en este caso que estamos hablando de riñón va del 20 al 25%. En otras palabras, si tenemos 5.000, estaríamos hablando de 1.200 a 1.250 mililitros. Nos vamos a cuidar con 1.200 mililitros por minuto. Esa es la cantidad de sangre que va a llegar. Ya sabemos que la arteria que irriga al riñón es la arteria renal, que es una rama ¿de qué arteria? De la aorta abdominal. Esa es la cantidad de sangre que va a llegar. Ese es mi flujo sanguíneo renal. Pero nosotros sabemos que la filtración como primer paso en el proceso de la formación de la orina
porque recuerden que los pasos son la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Es la filtración la que al final, a la que al inicio de todo este proceso va a contribuir justamente para que se dé lo que al final sería la formación del orina. Entonces, ¿qué es lo que se llega a filtrar? La sangre en su totalidad no, sino el plasma. Y el flujo plasmático renal es justamente el 50% aproximadamente del flujo sanguíneo. Si tengo que es 1200, la mitad, ¿cuánto será? 600 mililitros por minuto. Ahí yo tengo mi flujo plasmático renal. Pero la tasa de filtración glomerular, ese es un concepto teórico que ustedes tienen que saber, es el 20% del flujo plasmático renal. Entonces es el 20% de 600, ¿cuánto sería? 120 mililitros por minuto. Esa es su tasa de filtración glomerular. Por eso que cuando nosotros valoramos función renal, lo valoramos a través de la filtración y sabemos de que el soluto que nos va a poder brindar una información desde el punto de vista clínico que nos ayuda muchísimo para valorar función renal es la relación de la creatinina y la urea, pero sobre todo la creatinina, ¿no? Por eso que la depuración de la creatinina es de 90 a 120 mililitros por minuto, que coincide con este dato, ¿no? Bueno, pero cuando uno pierde volumen, como es en el caso, porque está perdiendo volumen, lo que va a suceder, ¿qué cosa es? Hay un proceso de redistribución de flujo, ¿verdad? Porque si tu organismo está perdiendo volumen, va a querer redistribuirlo a los órganos vitales, a los órganos vitales, nobles, que necesitan en ese momento de lo que vendría a ser un flujo adecuado. Estamos hablando de cerebro, estamos hablando de corazón, de pulmones. Entonces, algunos órganos empiezan a disminuirles el flujo con la intención de generar homeostasis. Entonces, hay un fenómeno de vasoconstricción. En otras palabras, esta pregunta de fondo tiene lo que vendría a ser la relación de los mecanismos de la regulación de la presión arterial, que ustedes saben que a corto plazo, a largo plazo y alguna literatura menciona a mediano plazo. Y a corto plazo, donde ustedes tienen que vincular o relacionarlo con lo que vendría a ser la actividad simpática, ¿no? Frente a lo que vendría a ser un sangrado, de manera inmediata se activa la respuesta simpática y lo que va a suceder es que este neurotransmisor, ¿verdad? Se va a liberar y va a ir justamente al vaso sanguíneo, al alfa 1 y va a generar lo que sería un fenómeno de vasoconstricción. A su vez, sabemos de que se va a activar en cuestión de minutos gracias a, como estímulo, me refiero a la disminución de lo que vendría a ser los niveles de sodio, la secreción de renina, ¿no? Entonces se va a dar lo que sería el inicio de la secreción de renina. En otras palabras, estaríamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo de regulación de la presión arterial a largo plazo. Y vamos a ver qué es lo que pasa según las claves. A su vez, recuerden, por favor, que quién es el que sensa estos cambios de la presión son los varoreceptores, ¿verdad? Los varoreceptores se encuentran en lo que vendría a ser el seno carotidio y el callado de la aorta, y a partir del mismo mandará lo que vendría a ser la información al tronco encefálico, ¿no? Donde nosotros vamos a valorar justamente a nivel del bulbo lo que sería el núcleo del tracto solitario, ¿no? Y es ahí donde, gracias a la relación del glosofaringio y el vago, dependiendo del estímulo, ya sea el incremento o la disminución, se generará una respuesta en relación a la liberación, sobre todo en este caso sería con el glosofaringio, la relación de la liberación de las catecolaminas, ¿ya? Entonces, eso por ahí, por si es que se habían olvidado. Y otra que va a contribuir y está asociado como estímulo el incremento de la osmolaridad va a ser la hormona antidiurética. Entonces vamos a ver las claves. Dice, la reducción del volumen circulante efectivo inhibe la cascada de la renina-angiotensina secretando aldosterona. ¿Ustedes creen que la inhibe? No, ¿verdad? Porque habíamos hablado al final de que si es que esto sucede, la disminución de sodio que es sensado por el aparato glomerular en relación con lo que vendría a ser la mácula densa, favorecerá lo que vendría a ser la secreción de la renina. Recuerden que la renina es una enzima, es un target que al final favorece que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina. Es un target y también por eso que lo podemos utilizar en la parte de fármaco, inhibiéndolo para lo que vendría a ser el manejo de la presión. Por eso ahí hay un fármaco que es el alisquireno, ¿no? Luego de ahí, dice, esto es falsa, ¿no? El aumento de la actividad nerviosa simpática favorece el efecto vasodilatador. ¿Ustedes creen? ¿Vasodilatador? No, ¿verdad? No creo que si estás perdiendo volumen, tu organismo va a querer generar vasodilatación
para que al final contribuya a lo que vendría a ser la disminución de la resistencia, más bien tendría que ser vasoconstricción. La liberación de vasopresina, ¿no? La famosa hormona antidiurética, aumenta la excreción de agua, ¿se cree? Antidiurética, no, pues nada que ver, ¿verdad? Lo que va a suceder ahí es que lo que vas a tener que hacer es tratar de retener para incrementar el volumen de líquido extracelular. Lo que tú necesitas es incrementar el volumen de líquido extracelular, razón por la cual lo que va a hacer es disminuirla, ¿no? Esto al final favorece el incremento de la presión arterial, que es lo que sí necesito que suceda, pero en la clave no le está manifestando. Y la reducción de volumen circulante efectivo estimula la liberación del péptido natriurético atrial, no, ¿verdad? Porque eso estaría relacionado con lo que vendría a ser básicamente la relación con la presión, volumen. En este caso también sería ninguna de las anteriores, ¿verdad? Siguiente pregunta. Aquí hay una pregunta que me están haciendo. Eh, no es la mitad exacta, Edgar, es cierto, ¿ya? No es la mitad exacta. De manera, lo que vendría a ser el flujo plasmático renal, me pregunta si en realidad el flujo sanguíneo llega a ser el 50% exacto, y no, no es tanto así. Desde el punto de vista práctico, sí lo utilizamos para la parte de ejercicios, si habrás podido revisar en los libros, pero en la literatura mencionan que justamente oscila del 45% a más, ¿no? Con tendencia a llegar a un 50%, y por esa razón utilizamos ese valor práctico. Sí, sí está bien tu pregunta, ¿no? Para que lo tengan mapeado y lo reconozcan como tal. Sí está bien. No es exacto, si queremos realmente desde el punto de vista teórico reconocerlo, pero desde el punto de vista práctico, que es al final el que te ayuda en esa parte de ejercicios de cálculo, sobre todo los que recién de repente van a llevar esa parte, ténganlo de esa manera porque les va a ayudar a hacerlo mucho más rápido, la parte de los ejercicios, ¿no? Sí se puede considerar en ese momento. Seguimos. Un maratonista que participó en una competencia recorre un tramo de 10 kilómetros sin hacer paradas para hidratarse. Con respecto a este caso, responder lo correcto. Estamos frente a un cuadro clínico en el cual estamos observando de nuevo una relación asociada al medio interno, ¿no? Un compromiso eh, clínico asociado a la hidratación, donde obviamente el quiebre del mismo repercutirá en una deshidratación, en una alteración del medio interno. ¿Qué sería lo correcto en este caso, no? Te mencionan. A ver, si nosotros estamos frente a lo que vendría a ser las situaciones del medio interno, pues, desde el punto de vista de alteraciones, ¿no? Nosotros tenemos ahí mapeado lo que vendría a ser 6 escenarios, pero dos grandes situaciones que repercutirán en 6 escenarios. La primera situación va a ser lo que vendría a ser la contracción del medio interno, y la segunda que va a ser la expansión del medio interno. Cuando hay una pérdida de volumen importante, se denomina contracción. Cuando hay justamente una ganancia, se va a denominar expansión. ¿Cómo yo sé si estoy ganando o perdiendo? Eso va a depender mucho en relación a los datos que te van a dar. Si tú estás observando aquí que estás frente a un cuadro en el cual obviamente estás con diarrea, sudoración profusa, no te has hidratado, definitivamente no creo que pienses en una expansión, ¿verdad? Vas a tener que pensar en una contracción. Y luego de ahí, tú tienes que preguntarte, ¿no? Recordar, ¿qué es lo que pierdo más? ¿Es soluto, es solvente? ¿Pierdo más soluto? ¿Pierdo más solvente? ¿Estoy perdiendo la misma proporción? ¿Cómo lo voy a saber? Eso lo puedes saber desde el punto de vista matemático en relación a la osmolaridad plasmática. Es la única forma. Recuerden que es de 280 a 300 milismoles, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo puedo valorar? Con la fórmula, que es 2 sodios más glucosa sobre 18 más urea sobre 6 o más GUN sobre 2.8. Si es que con la fórmula, porque tienes la analítica, llegas a reconocer que está entre los parámetros de normalidad, ¿qué es lo que ustedes van a deducir? Van a deducir definitivamente que estás en una contracción, sí, pero en una contracción isosmolar. ¿Me escuchan, verdad? Entonces, si ustedes tienen en consideración eso,
con la fórmula van a poder llegar a esa conjetura. Primer dato. Luego de ahí, si ustedes verifican que en relación a la fórmula le sale menor de 280, vas a concluir que estás frente a una contracción, pero a una contracción hiposmolar. Pero si está por encima de 300, va a ser una hiperosmolar. ¿Sí? ¿Me entienden? Esa parte es muy importante. Viene mucho en exámenes también internacionales. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes ya, en este caso no tengo ningún dato de analítica, no tengo ningún dato de punto de vista de laboratorio. Lo siguiente que tienes que reconocer son palabras claves. Si estamos frente a un paciente deshidratado, recuerden que el sudor es hiposmolar, ¿no? Entonces ahí, vamos a ver esto rápidamente. El sudor es hiposmolar. Sí, aquí tengo una persona que está perdiendo justamente a través de lo que vendría a ser, obviamente, relación glándula sudorípara y demás, sudor, estamos reconociendo que es hiposmolar. Entonces, ¿qué tiene más? ¿Tiene más agua o tiene más soluto? Si es hipo, tiene más agua, tiene más solvente. Tiene soluto, sí, pero es a predominio de agua, de solvente. Entonces, desde el punto de vista de esquema, vamos a poder verificar aquí lo que sería el medio interno. Entonces, tengo aquí mi medio interno. Tengo mi líquido extracelular, tengo mi líquido intracelular. Ustedes saben y recuerdan que en relación al mismo, tengo que el agua corporal total es el 60% del peso en kilos. Entonces, en relación a ello, yo puedo determinar mi medio interno. Líquido intracelular era 40% y líquido extracelular era mi 20%, donde el intersticial es el 15% y, ¿verdad? El extravascular es el 5%. Por acá me dicen, ¿cómo yo sé si es contracción o expansión? Vuelvo a repetir, si tú tienes pérdidas, es contracción. Si tú tienes ganancia de volumen, es expansión. Los datos clínicos, Edgar, son los que te van a ayudar a orientarte frente a qué situación estás. En este caso estamos frente a un maratonista que no se ha hidratado. Es una contracción porque estás perdiendo volumen. Lo siguiente que tienen que hacer frente a la pérdida o la ganancia, lo que les acabo de decir, es determinar qué estoy perdiendo. Estoy perdiendo más agua, estoy perdiendo más agua solvente, más soluto, o estoy perdiendo una proporción, obviamente, igual entre estos dos. ¿Eso cómo lo pueden determinar? Con la fórmula. La fórmula que les mencioné, 2 sodios más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Si es que el valor le sale de 280 a 300, digo de que estoy frente a una situación isosmolar, una contracción isosmolar. Si está menos de 280 es hipo y si es mayor es hiper. Eso sería en relación a esa parte. Tengo aquí mi esquema del medio interno. Como yo sé que toda pérdida o ganancia primero va a afectar el líquido extracelular, lo voy esquematizando, ¿no? Porque yo sé que el horizontal representa el volumen y la vertical representa la osmolaridad. Estoy perdiendo volumen, pero yo sé que el sudor es hiposmolar. Entonces, ¿qué estoy perdiendo más? Estoy perdiendo más agua. Si estoy perdiendo más agua del LEC, ¿qué es lo que va a quedar más? Va a quedar más soluto. Entonces, la conclusión que llego en relación al mismo es que estoy frente a una contracción, pero una contracción hiperosmolar. Entonces, no he tenido que calcularlo con una fórmula como de repente hubiera podido hacerlo si hubiera dado esos datos, pero llego a esta conclusión en relación al dato del sudor. Sé que si hiposmolar existe mayor relación de solvente, la pérdida de solvente se va a dar a partir del LEC, generando de que se concentre mucho más el soluto, generando que este medio sea hiperosmolar. Y en conclusión, al momento de que se pueda dar la homeostasis, recuerden que entre los fenómenos de compensación se va a dar el fenómeno de crenación, generando que el líquido intracelular pierda volumen y también se concentre el soluto. Y este sea el escenario final, ¿no? Que nosotros, si les viene en un examen alguna vez, este es el esquema gráfico que representa la contracción hiperosmolar. Como dice por ahí uno de sus compañeros, es porque existe mayor concentración de soluto ante la mayor pérdida de solvente.
Yo les invito a que revisen estos esquemas y con toda la confianza del mundo, después, si desean, por las redes, o por, no sé, correo, por donde sea, me puedan preguntar. Pero los que tienen miras a irse a otros países también, esto viene bastante. Sí, esta es una pregunta de los STEP, que está un poco ya adecuada, obviamente. ¿Ya? ¿No se vio el esquema, Cristian? Bueno, ahorita ya se borró porque he cambiado de página, pero lo que he graficado aquí nuevamente rápidamente es justamente esto, ¿no? Aquí está el LEC, aquí está el IC, pierdo volumen, pero como yo sé que estoy con un sudor que es hiposmótico, lo que he tenido que perder es más agua, que es solvente, y el soluto hace que se concentre. Y al concentrarse el LEC, al tornarse hiperosmolar, el IC tiene que compensar, recuerden que siempre tiene que haber homeostasis, y se va a dar un fenómeno de crenación. Entonces lo que va a suceder es, le va a dar agua al LEC para tratar de diluir, pero al darle agua solvente, lo que le va a pasar al IC, es que va a perder volumen. Y al perder volumen, justamente a predominio de solvente, hace que el soluto se concentre y el gráfico quede así, ¿no? Eso es lo que grafiqué en la pantalla negra, que me están diciendo que no se ve bien, que es raro, pero gracias por avisarme. Entonces, ese es el esquema de la contracción hiperosmolar. Ahora, teniendo esto ya claro, dice indicar lo correcto, ¿no? Vamos a empezar. La osmolaridad plasmática no ha cambiado, pues no ha habido pérdida de solutos como glucosa o urea. Aquí dice la siguiente. Debido a la deshidratación por pérdida de líquidos hiperosmolares, la osmolaridad plasmática disminuyó estimulando la secreción de vasopresina. Debido a la deshidratación, se ha activado el centro de la sed y se ha inhibido la hormona antidiurética y el paciente ha perdido agua por medio del sudor, que es una solución hiposmolar. ¿Cuál creen que es la correcta? A ver, la primera es la correcta, ¿no? Como lo están marcando por ahí por el chat. El paciente ha perdido sudor, que obviamente al tener mayor predominio de solvente, habíamos quedado que es hiposmolar. Analicemos las demás. La deshidratación es lo que se ha dado. La deshidratación es un estímulo muy importante. Tal cual la deshidratación habíamos dicho que generaba en el EC que sea hiperosmolar, ¿verdad? Y esto anótenlo, pónganle una X, una estrella, píntenlo, no lo sé, pero siempre ha venido. El estímulo más importante para que se secrete la hormona antidiurética es el incremento de la osmolaridad. Digo el más importante porque no es el único, obviamente, pero es el más importante. Así como este también es el estímulo para que se active el centro de la sed. ¿Ya? Entonces, estos dos son los que ustedes van a tener que reconocer. Entonces, debido a la deshidratación se ha activado el centro de la sed, eso es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Pero se ha inhibido la hormona antidiurética, falso, pues, ¿no? No se ha inhibido, más bien se va a estimular. Debido a la deshidratación por pérdida de líquidos hiperosmolares, ¿habíamos perdido líquidos hiperosmolares? No, habíamos perdido hiposmolar. De por sí eso ya está falso. ¿La osmolaridad plasmática disminuyó? No, más bien aumentó, ¿verdad? Estimulando la secreción, eso sí es correcto, pero estas dos son falsas. La osmolaridad plasmática no ha cambiado, falsazo, pues, se ha cambiado. Habíamos dicho que ha cambiado por la pérdida de solvente. La clave es la A. Cuando uno se deshidrata, Edgar, y esto acuérdense, ¿ya? Cuando valoran ganancia o pérdida, generalmente en el análisis, siempre tienen que analizar el LEC primero, el líquido extracelular. En relación a ese análisis, recuerda siempre, obviamente vas valorando desde el extravascular, intersticial, y a partir del mismo también luego valoras el intracelular. Recuerda que el intracelular va a generar lo que vendría a ser el nexo para lo que sería la homeostasis. Por una parte voy a tener un medio hiper versus un iso. Si es un hiper con un iso se va a dar una crenación. Si es un hipo con un iso se va a dar un fenómeno de incremento de la turgencia que puede llevar a la lisis, ¿no? Es importante también para que lo tengan mapeado. Por eso ustedes, imagínense, ¿se acuerdan el manitol? Es un diurético osmótico, ¿no? La osmolaridad del manitol es hiperosmolar, ¿sí o no? ¿Por qué lo damos? Porque justamente al brindarlo,
este va a jalar agua y va a disminuir lo que vendría a ser la presión, ¿no? Entonces, lo que haces es jugar con la osmolaridad porque al incrementar la osmolaridad jala agua, ¿verdad? Y esto genera en este caso el efecto diurético. Muy bien, excelente, los que han respondido bien. Siguiente pregunta. Se trata de un varón de 74 años de edad que ingresa por un cuadro de deterioro del estado general, asociado a somnolencia, cefalea de moderada intensidad, deterioro progresivo del estado de conciencia hasta el estupor. Se le diagnostica una enfermedad en la cual se produce demasiada hormona antidiurética, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el SIGA. Y esta pregunta también va relacionado al medio interno. Entonces, en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, podemos observar que existe también un trastorno del medio interno. En este caso, ¿ustedes creen que sea también una contracción? Es decir, ¿haría de que estés perdiendo mayor? ¿Qué hacía la hormona antidiurética? Hace un ratito lo respondimos, ustedes mismos me respondieron. Lo que hace es más que todo retener agua, ¿verdad? Retener agua, retener volumen. En otras palabras, ¿ustedes creen que va a generar una contracción? A ver, Edgar, que tú me preguntaste hace un ratito. No, ¿verdad? Más bien lo que va a buscar es o lo que va a generar, mejor dicho, es un incremento de volumen. Va a generar una ganancia porque estás reteniendo más. Si secretas más de la hormona, tienes que asociar a su función. Entonces la función es retener, ya saben, a nivel túbulo colector y túbulo contorneado distal con los receptores vasopresina, va a favorecer que se retenga mucha mayor cantidad de volumen. Y la primera conclusión que tú tienes que llegar entonces es que estás frente a un escenario de expansión. Entonces el volumen, ¿qué va a hacer? No va a disminuir, va a aumentar. Entonces vamos a dibujar aquí de nuevo lo que vendría a ser el diagrama de la representación del medio interno, donde yo tengo mi LEC y tengo acá mi LIC. Y ya saben que esto es el volumen y ya saben que esto es la osmolaridad. Entonces lo primero que vas a hacer aquí es favorecer el incremento de volumen. Excelente. Entonces, esa es la primera conclusión que ustedes han podido llegar y está bastante bien. Eso es lo primero que ustedes han tenido que ayudar. Ahora, cuando ustedes ya tienen mapeado eso, nosotros sabemos que si se reabsorbe mayor cantidad de solvente, ¿qué va a pasar con el soluto? ¿Qué va a pasar con el soluto si reabsorbo mucha mayor cantidad de esto? Lo que va a suceder es que va a empezar a diluir, ¿verdad? Porque la secreción de grandes cantidades de esta hormona va a hacer que se reabsorba tanta agua en los túbulos colectores que al final va a empezar a diluir, ¿ya? Entonces, ¿qué le va a pasar con la osmolaridad acá? Acá hemos dicho que aumenta el volumen. Vamos pintando esto. Aumentó el volumen, por eso miren, está por fuera del rectángulo. Pero, ¿qué le va a pasar al soluto? Se empieza a diluir. El soluto se empieza a diluir. Excelente. Esa es la primera parte del esquema. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo un medio que es ahora hiperosmolar frente a un medio isosmolar? ¿Qué les dije? ¿Le va a ceder o le va a quitar agua? En este caso, le va a ceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a generar para la homeostasis, ¿verdad? Va a generar un incremento de la turgencia, entonces va a suceder esto. ¿Ven? Pero como ya es como si fuese un recipiente, ¿no? Si ya está al límite, entonces lo que le va a suceder es que le va a incrementar el volumen. Pero al incrementarle el volumen, ¿qué le va a pasar al soluto de lo que vendría a ser el líquido intracelular? También lo empieza a diluir. Y este es el esquema de una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ese es el esquema de la secreción inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con la osmolaridad? La osmolaridad ha disminuido, ¿verdad? Entonces acá la osmolaridad ha disminuido. ¿Qué ha pasado con el volumen extracelular? Ha aumentado. ¿Y qué ha pasado con el volumen intracelular? Ha aumentado. Entonces, ¿cuál de las claves coincide? Aumento, aumento, disminución, la clave A, ¿verdad? La clave A. Entonces, recuerden, eso es muy importante. Bueno, ya llegó también el doctor Henry. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Una preguntita más antes de cederle la palabra. Buenas noches, doctor. No se preocupe, doctor. No se preocupe. Muchas gracias, doctor. A No, ver, usted.
Siguiente entonces pregunta, gracias Doc. La hematopoiesis en el embrión se realiza por primera vez en... Bueno, esta es una pregunta de embrión, una pregunta conceptual. Quiero que recuerden que en la tercera semana, estamos bien, en el proceso de lo que vendría a ser la embriogénesis, hay tres grandes eventos que ustedes tienen que recordar y reconocer. La primera, asociada a la pregunta, que es la hematopoiesis, ¿verdad? Que se va a dar justamente a partir de la tercera semana. Y en la mnemotecnia que les voy a compartir aquí, que es una mnemotecnia del Kaplan, en realidad yo no la he inventado, es justamente el saco vitelino, ¿no? Es ahí donde se va a dar lo que vendría a ser este proceso. Pero en el saco vitelino, a su vez, en la tercera semana, recuerden, se va a dar lo que vendría a ser el proceso de la formación de las células germinales primordiales, que también es muy importante que lo tengan mapeado, porque son estas células las que van a migrar hasta lo que vendría a ser el área del intestino primitivo, que es la zona gonadal indiferenciada, ¿verdad? Van migrando por movimientos ameboideos y cuando se localicen ahí, luego gracias a la expresión del gen SRY, a partir de la semana 7 se va a dar el proceso de diferenciación sexual, porque recuerden que hasta antes de esta semana se conoce como proceso no diferenciado o indiferenciado, ¿no? Y el otro tercer proceso que tienes que recordar en la tercera semana es el de la angiogénesis. Y es también muy importante o relevante, ¿verdad? Porque si es que esta no se diera, la formación de nuevos vasos, ¿cómo se va a empezar a generar lo que vendría a ser el proceso de nutrición y irrigación de cada uno de los órganos que se van a empezar a formar, que en su mayoría inician en la cuarta semana, siendo el corazón justamente uno de ellos y de los que llega a tener justamente función desde esta semana, que es el corazón en la cuarta, ¿no? Que late espontáneamente a partir de la cuarta semana. Entonces, ¿dónde se realiza por primera vez? Definitivamente es en el saco vitelino. Y les estoy compartiendo aquí esta mnemotecnia para que ustedes verifiquen, ¿no? Que justamente los lugares en donde se va a poder valorar la relación de cada uno de estos procesos va a ser de la tercera a la octava semana. Es decir, en todo el proceso de embriogénesis, el saco vitelino llega a tener una repercusión muy importante. Luego a nivel hepático desde la semana número 6 y llega a contribuir a ese nacimiento, pero obviamente no con el mismo auge como a las primeras semanas. El vaso, que es desde la semana 10 hasta la 28, y luego ustedes ya saben que es la médula ósea, ¿no? Que es desde la semana número 18 hasta el periodo de la adultez. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a entonces a dejarlo aquí. Yo les agradezco mucho su participación. Ahora van a continuar, ¿sí? Con el doctor Henry Cauturo, una excelente también presentación en la parte ya de clínicas. Si tuviesen alguna duda, siempre se van a estar realizando algunas actividades ahí para que podamos realizarlas en conjunto. Me pueden también escribir a las redes. He tratado de detenerme bastante en la parte de medio interno porque son temas bien rankeados, sobre todo en exámenes internacionales. Revísenlo y si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, me la pueden llegar, ¿no? Saber para que yo pueda ayudarlos. Sin más, les agradezco mucho su tiempo y su participación. Muchas gracias, doctor Henry, también por estos minutitos extras. Les cedería la palabra. También muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Cuídense mucho.